por ejemplo, el sodio, proteínas que transportan o transportadoras de sodio hacia adentro, ¿sí? hacen que transporte también neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Ejemplo, les importa. Hay medicamentos que son neurotransmisores. ¿Qué medicamentos son los neurotransmisores? Son adrenérgicos. Es importante. Noradrenalina. Dopamina. Y la serotonina. Sí, es un ejemplo. Ejemplo, el transporte secundario, es importe que transportan sodio y a su vez transporta uno de estos tres. ¿Sí? Es un ejemplo, es importe. ¿Sí? O lo contrario, ingresa uno, una sustancia, y hace que salga una sustancia B. ¿Qué se denomina eso? Antipor. Ejemplo, igual, sodio, ¿qué? Carbonato de calcio, carbonato de calcio. ¿Sí? Bien. Esos son los mecanismos de absorción de todos los medicamentos. Ahora bien, vamos a ver las vías de administración, porque es muy importante. ¿Sí? Cuando se administra por vía oral, la primera vía de administración, la vía oral, la absorción va a estar disminuida. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, ¿con qué medicamento? Paracetamol, ¿de cuánto viene? De 500. Viene de 500 miligramos, ¿verdad? Como la tabletita. ¿Sí? De los 500 miligramos, no va a llegar todo a la sangre, los 500. ¿Cuánto llegará? ¿Por qué? Porque la pastilla que tomamos se va a ir degradando. Primeramente con las enzimas gástricas, después las enzimas intestinales. Y se va a perder varias de su concentración. Y no va a llegar la misma concentración, va a llegar menos. Porque el momento de pasar esto también son baseras y va a disminuir que pasa, ¿verdad? Disminuye que pasa. Entonces, aproximadamente, ¿sí? El 0.5%. La cantidad, esto es bien importante, la cantidad de fármaco o droga que se administra en relación a la cantidad que llega, se va a denominar biodisponibilidad. Entonces, biodisponibilidad. Eso tienen que acordarse bien. Biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Es el 0,5% aproximadamente. ¿Qué quiere decir? La fórmula, vamos a utilizar la fórmula. A la biodisponibilidad, en los textos está como F, ¿sí? Y la fórmula es esta, ¿sí? Concentración del fármaco que llega al tejido o al líquido, o al flujo, en este va a ser la sangre, para cumplir ¿qué? Su
objetivo. Cuando nosotros consumimos un medicamento, tiene que llegar a su objetivo, al órgano, para cumplir su función, ¿verdad? Desde que se administra. Entonces, eso tiene que dividir entre la concentración administrada a ver todos con su calculadora. ¿Cuánto es la concentración administrada, por ejemplo, del paracetamol? Hemos dicho 500 gramos. ¿Y cuánto llega aproximadamente? Es 0.5, 0.10 por 100. ¿Cuánto sería? Cerca de 3. ¿Qué han sacado? 1.5, 2 miligramos, ¿verdad? Esa es la biodisponibilidad. Es la biodisponibilidad. Entonces, la vía oral sí tiene su función, pero no llega toda la dosis administrada por todos los cambios o por todas las barreras que tienen que pasar. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la vía oral? Muy bien, uno, todos los medicamentos por vía oral son económicos. Porque tenemos, por ejemplo, la ciprofloxacina que viene en tabletas, ¿verdad? O cápsulas. ¿Cuánto cuesta? 50 centavos bolivianos, ¿verdad o no? Pero también tenemos por vía intravenosa. ¿Cuánto está? 10, 20, 30 bolivianos. ¿Ven la diferencia? Entonces, uno es económico. Otro, fácil de administrar, ¿o no? Cualquiera se administra, ¿verdad o no? O cualquiera se inyecta, no cualquiera, ¿verdad? Entonces, las ventajas, ¿sí? Es la ventaja. Las desventajas de la vía de administración oral, ¿cuáles serían? Bajo porcentaje de absorción, baja biodisponibilidad. ¿Cuánto es la biodisponibilidad? 0.5. Lo perfecto en biodisponibilidad, ¿cuánto saben cuánto es? Que sea 1. ¿Cuál es lo perfecto en biodisponibilidad? 1. Ejemplo, si yo le doy 500 de, aquí, si le doy 500 miligramos de paracetamol y le llegan los 500, ¿cuánto es? 500 entre 500, 1. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿verdad? La concentración administrada o la dosis administrada abajo, y arriba tiene que estar la concentración que llega al tejido o la sangre. Le doy 500 y llega a 500 es 1. Por vía oral, pero ¿cuánto es? 0.5. ¿En qué vía de administración sería 1? Intravenosa. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad o no? Lo que le dan. Muy bien. Ahora, el otro problema de la vía de administración oral son los efectos adversos. ¿Cuáles? Todo lo que son alteraciones a nivel del tubo gastrointestinal, náuseas, vómitos, mareos, ¿verdad o no? En última instancia pueden llegar a lesiones ulcerativas, como por ejemplo, ¿cuál? Los antiinflamatorios no esteroideos. Que entre todos ellos, el más gastrolesivo, el que más lesiona, es el ketoprofeno, la aspirina, el diclofenac. No tanto, pero es lesión a nivel gástrico y a nivel renal, pero más los AINES antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, lesionan la mucosa gástrica. El paracetamol, el ibuprofeno son AINES. Vamos a ver eso. Pues, ¿se dan cuenta? Por eso no es en farmacología lo que tienen que aprender, muchachos, no es recetar por recetar. Mientras menos medicamentos el paciente consume, es mucho mejor. Cuando consume 2 medicamentos, el riesgo aumenta. O sea, son más efectos adversos a nivel hepático y a nivel renal. Y si consume 3, mucho peor. Mientras menos medicamentos
el paciente consume mejor. Porque todos los medicamentos, todos quieren así, no son, no, o sea, todos sí o sí tienen algún tipo de efecto. La diferencia es algunos más y algunos menos. Por eso, el veneno se diferencia para hacer eso que ha dicho. La dosis nos va a inducir el veneno. Mientras más dosis, es un veneno. Cualquier fármaco usted puede llegar a matar. Sí. Bien, vía oral. Otra vía sublingual. ¿Verdad o no? Vía de administración, es más importante. La vía sublingual, debajo de la lengua, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la vía sublingual? La característica es que cuando nosotros le damos por vía oral, viene al intestino, se absorbe, pasa a la sangre y sí o sí tiene que pasar por el hígado. ¿Verdad o no? Por la vena o no. Y eso se llama efecto del primer paso. ¿Y en el hígado qué va a pasar? En el hígado se va a metabolizar. Ahí también. Para que llegue a su destino final pasa por el hígado. Primer paso y se metaboliza. Y no todo el medicamento llega. ¿Verdad? Se va perdiendo su principio activo. Entonces, en la vía sublingual se absorbe las venas que están aquí de anatomía auxiliar. Las vías, tenemos irrigación aquí venosa, por la cual se van a observar, y esas van a llegar a la vena cava superior. Y de la vena cava superior no va a pasar al hígado. Entonces no va a haber lo que es el primer paso. No se va a ir a metabolizar al. Entonces, la absorción va a ser mucho más rápida y va a actuar mucho mejor. Evita el primer paso cuando es por vía sublingual, ¿sí? Evita el primer paso para la absorción mucho mejor, y la biodisponibilidad también es un poco más alta, ¿verdad o no? Va a ser más alta, ¿sí? ¿Llegará a 1? Tal vez no tanto, un poco menos, ¿sí? ¿Cuánto puede ser? 0,8, 0,9, 0,10, ¿verdad o no? Bien. Ahora, ¿qué medicamento por vía oral? Cada una vez ponga 3 medicamentos por vía oral. Ya quiero ver. Ahorita, por vía oral. 3 medicamentos. ¿Por qué medicamentos? Dosis de 600 miligramos. De 400 y de 600. El ibuprofeno. El paracetamol viene hasta de 1 gramo. Viene. Es que hay tantas presentaciones, pero la de 500. Y esa más utilizada. El ibuprofeno viene de 400 y de 600. Ahora, esto les voy a decir. ¿Cuál prefieren comprarse, el de 400 o el de 600? 400. ¿400 o 600? 600. En la bibliografía, porque no es aquí lo que dice la bibliografía, basta tomar uno de 400 porque tiene los mismos efectos que uno de 600. O sea, ¿se dan cuenta? Eso está en la bibliografía, según biodisponibilidad y todo lo demás. ¿Han entendido? Entonces, de 400. ¿Ya? ¿Cada cuánto? Cada 8 horas o cada 6 horas. Vida media. ¿Sí? Bien. Ejemplo de vía sublingual. Es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, el medicamento que más se utiliza para cuando tiene aterosclerosis y infarto de angina de pecho, para las enfermedades coronarias, para todas las enfermedades coronarias, ya sea infarto agudo de miocardio o angina de pecho, donde hay obstrucción de la arteria coronaria por aterosclerosis, aumento de ¿qué? De la LDL, que es una lipoproteína, ¿sí? Porque consume mucha grasa en ese aspecto y no hace ejercicio y es sedentario, las personas ya no hay irrigación sanguínea, entonces hay que dar un vasodilatador, y ese dilatador se va a llamar nitroglicerina.
nitroglicerina, anótense. O dinitrato de isosorbide. Nitroglicerina. Puedes hablar con una vía. Cuando está con la... Nitroglicerina. Otro medicamento es el dinitrato de isosorbide. ¿Qué son? Vasodilatadores. Hacen que llegue flujo sanguíneo al corazón. Porque el infarto del miocardio, ¿por qué ocurre? Porque no llega sangre al corazón. ¿Y cuál es la arteria que llega al corazón? Entonces, ¿qué hacen? Hacen que aumente y hay irrigación. Pero eso no es el tratamiento general, el tratamiento definitivo. ¿Qué tienen que hacer? Hacer stent, hacer ejercicio, cirugía. Bien, pasamos a otro, a las vías hay vía traqueal también, ¿ya? Vía traqueal. Por ejemplo, los anestésicos se absorben bien, pero no es muy utilizado. Vías parenterales. Vías parenterales. Entre las vías parenterales tenemos la vía subcutánea, vía intramuscular y la vía intravenosa. Vía subcutánea, vía intramuscular y vía intravenosa. Ahora sí. La biodisponibilidad de estas dos vías es de 0,75 de la vía subcutánea y de la vía intramuscular. ¿Cuál es lo mejor? La biodisponibilidad de este dije? ¿Cuánto es el valor? 1. ¿Y de estos cuánto es? 0,75. ¿Sí? El mecanismo de absorción de estos medicamentos por vía subcutánea y por vía intramuscular es por difusión facilitada. Porque ustedes inyectan, ¿verdad?, al tejido subcutáneo o al intramuscular, y como hay gradiente de presión, hay harto medicamento va a pasar hacia la célula. Aquí hay harto y va a ir pasando hacia la sangre. ¿Se dan cuenta? Difusión facilitada, vía subcutánea y vía intramuscular. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos? Vía subcutánea, un medicamento que se administra por vía subcutánea es bien conocido. ¿Cuál es? Ya, otro. Bien conocido. ¿Qué? Ya, las vacunas. Varias de las vacunas. Pero hay uno que sí se utiliza cuando los pacientes tienen el azúcar muy alto. La insulina. ¿Por dónde es pues la vía de administración? Subcutáneo. Ya anoten eso. Voy a revisar. Subcutáneo, ¿dónde está? Insulina. ¿Sí? Insulina. ¿Y dónde normalmente se administra? En el antebrazo, en el dorso, pero normalmente en el abdomen, músculos rectos del abdomen. Todos los pacientes que tienen diabetes, ¿qué tipo? ¿De qué tipo? 2. 1. También de 2. Pero normalmente los que se administran insulina siempre son los de la diabetes tipo 1, porque ellos no producen nada de insulina. Mientras tanto, los del tipo 2 producen insulina, o lo que es, tienen resistencia a la insulina, pero producen un poco. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Se han anotado? Ya, en letras grandes quiero ver, porque después no van a saber por dónde se administra la insulina. En la intramuscular, por ejemplo, para inyectar intramuscular, sería bueno hacer la práctica. Tienen que inyectar toda la aguja, no tiene que salir, tiene que perderse toda los 3.5 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuáles son los lugares donde se inyecta intramuscular? Los mejores lugares. Deltoides. Y en el vasto externo del cuádriceps.
Puede ser también en el glúteo. Pero, ¿cuál es más recomendable? ¿Glúteo, vasto externo o deltoides? Deltoides y vasto externo. ¿Por qué? Porque en el glúteo tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Por eso. Y cuando tiene mayor tejido adiposo, tiene menor irrigación sanguínea. Claro, el glúteo sí tiene adentro bastante, a nivel muscular tiene bastante irrigación sanguínea, pero es más recomendable a nivel de la deltoides y a nivel del vasto externo. Nada, si es muy delgado, ¿sí?, puedes utilizar lo que es el glúteo, pero no hay problema si tú haces todas las medidas de antisepsia, de pinchas al hueso. Siguiendo antisepsia. Lo que se hace es pellizcar, ¿verdad o no? Sí. O sea, intramuscular. La vía intramuscular, como la vía subcutánea, el mecanismo de absorción es mucho mejor cuando hay mayor irrigación sanguínea en esos lugares. Donde hay mayor irrigación sanguínea, la absorción va a ser mucho mejor y mucho más rápido. Ahora, en recomendable intramuscular pueden colocar glúteo, no hay problema. Es menos doloroso, pero el problema es que tiene más tejido adiposo. Y el tejido adiposo no tiene buena irrigación sanguínea. ¿Se dan cuenta? ¿Quién tiene buena irrigación? El músculo, ¿verdad? Ya. Ahora intramuscular. Pongan un ejemplo ustedes de algún medicamento que se coloque intramuscular. Vamos, dos. Penicilina. Penicilina. Procálica o benzalcínica. La penicilina solita. Es intravenosa. Bien. Vámonos a la vía intravenosa. Cuando utilizamos la vía parenteral, o sea, subcutánea, intramuscular o intravenosa, la desventaja es que tiene que tener técnica, ¿verdad? No cualquier persona lo realiza. Los medicamentos un poco más caros. Y el momento de realizar esta acción pueden darse efectos adversos, ¿verdad o no? Sí. Como lesiones nerviosas, musculares, hematomas, infecciosas, etc. Intravenosa. La intravenosa va a tener una biodisponibilidad de 1. ¿Se dan cuenta? De 1. Entonces, la ventaja de la vía intravenosa es que el efecto de acción va a ser más rápido. ¿Perdón? Mayor cantidad de efectos adversos. Tiene mayores cantidades de efectos adversos. Una vez que le das intravenosa ya no puedes repetir, no le vas a sacar el medicamento, no se puede. O sea, si inyectas mal alguna cosa, chao, enseguida pues sí, que no tienen que inyectar por vía intravenosa. ¿Sí? Eso se va a notar toda su hoja. Ya, intravenosa, un ejemplo de intravenosa. Vamos. Pongan. Metamizol o dipirona, que es un analgésico. Ahora, el metamizol o la dipirona es un analgésico, se puede inyectar en bolo que es directo a la vena. Eso es rápido. ¿Sí? Ahora hay que tener mucho cuidado, eso puede ser rápido, pero hay medicamentos que se inyectan intravenosa, pero tienen que ser muy lentamente. Ejemplo de eso, antibióticos, como la vancomicina. Tienen que dominar la vancomicina porque es un medicamento, es un antibiótico que se utiliza más. Es una de los, ¿verdad? Siempre les he dicho eso, ¿o no? ¿O no? La vancomicina es uno de los últimos medicamentos que se utiliza para todo tipo de infecciones. Porque la mayoría, es que el problema es que cuando utilizan antibióticos consumen de la farmacia cualquiera y van a crear resistencia. Especialmente antilococcos. Y cuando sucede eso, ningún medicamento da efecto. En última instancia tienen que consumir vancomicina por vía intravenosa. Tiene que entrar eso en 1 hora. Porque si entra rápido, va a haber descarga de histamina y síndrome del hombre rojo, todo se vuelve rojo y es peligroso, puede
pero una flebitis necrosis. ¿Cuánto tiempo tiene que entrar la vancomicina? Vancomicina de 1 gramo IV cada 8, cada 12 horas, diluido, introduzcan en 60 minutos. Así tiene que ser. Pues, tiene que ser diluido en 100 o en 200, pero tiene que ingresar en 1 hora. ¿Por qué? Porque puede provocar que les he dicho. Síndrome del hombre. ¿Y por qué se debe eso? Degradación de histamina. ¿Y la histamina qué produce? Vasodilatación. ¿Y cuando hay vasodilatación, qué va a haber? Eritema. Cuando les pinchan, cuando les pican a ustedes el mosquito, tienen alergia, ¿qué se vuelve? ¿Color? Rojo, ¿verdad? Porque hay degradación de histamina. ¿Eso entienden primero? ¿O no? Histología. Todo lo que llevan primero, en segundo, todo se lleva. Tienen que acordarse, no es aprobar y después olvidarse, no sé. Toma el examen, señor. 5-hidroxitriptamina, ¿o no? Bioquímica. ¿O no? Histidina, de la histidina. Muy bien. Estamos la vía intravenosa. Ahora, ¿qué no se puede inyectar por vía intravenosa? Anótense eso. ¿Qué medicamentos no pueden? 1. Todos aquellos que tengan vehículos acuosos. Oleosos, no es acuoso, oleosos. Vos eso, oleosos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una ampolla y hay un líquido oleoso, ¿qué quiere decir? Medio grasa, ¿verdad o no? ¿Inyecto por vía intravenosa? No. Porque algunas veces vienen los complejos, vienen con su líquido, con su anestésico y vienen con su líquido oleoso. Es medio grasa, medio aceite, oleoso, aceite de óleo. ¿Eso se inyecta por vía intravenosa? No, anótense. Grande, quiero ver letras grandes. Nunca inyectar vehículos oleosos, porque vienen medicamentos oleosos que por vía intravenosa, grande, o con sojo. No inyectar. Otro, medicamentos que precipiten, o cuando se combinan dos medicamentos y hace que se precipiten, que hayan gránulos, nunca se tienen que inyectar eso por vía intravenosa. Medicamentos que precipiten, o combinación de medicamentos que precipiten. Vía rectal. Vía rectal. Los supositorios, ¿verdad? Normalmente, en los supositorios pueden venir, por ejemplo, la indometacina, el supositorio. La indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, baja la fiebre y baja el dolor. ¿Sí? O en las mujeres, los óvulos de metronida, en las mujeres a nivel vaginal, a nivel mucosa, nada que ver rectal. Rectal, los supositorios, estamos viendo de la indometacina. ¿Cuál es la característica de la vía rectal? El 50% del medicamento, no va a pasar por el primer paso. El 50%. ¿Por qué? Por la forma de irrigación sanguínea que tiene el recto. Tiene las hemosoides externas, vienen de la mesenteris. Ya la próxima van a traer dibujadito, por favor. ¿Quiénes son los del grupo? No sé qué grupo me tocará. Anótense, por favor. ¿Sí? ¿Qué grupo le tocó el año pasado? No sé. El doctor Calle Salado. Pero anótense por si acaso. Quiero que se dibujen la irrigación sanguínea del recto. Claro. ¿Por qué el 50% no pasa por el primer paso? Y el otro 50%, ¿qué quiere decir? Un 50% va a ir por la vena porta, ¿no ves? La vena porta es la que absorbe todo el intestino, no, todo lo que se absorbe. Va a la vena porta y va al hígado. Ya. Entonces, tiene buena, es que la irrigación es bien importante. Los que van a hacer además cirujanos cuando se opera hemorroides tienen que saber eso, porque se hace una colostomía, es la parte del color, se tienen que saber eso. Vamos, ya, ¿qué nos toca? Vía
mucosas, o las mucosas, mucosa vaginal y demás. La absorción es buena, ¿sí? Pero no hay muchos medicamentos. Por ejemplo, por ya mucosa, la mucosa vaginal es el metronidazol o el clotrimazol. Para ITS se utiliza, ¿ya? Y vía, vamos a ver, vía transdérmica. Vía transdérmica. Vía transdérmica, especialmente son los parches. ¿Sí? Entonces, para que sea la absorción mediante parches, ¿qué tendría que ser? ¿Cuál de estos tendría que ser más importante? Mientras más liposoluble sea en las presentaciones que vienen como jaleas y demás, tienen que ser liposolubles. Ahora, cuando son parches, de la misma forma, son no ionizados y el tamaño tiene que ser pequeñito. Ahora, los parches, normalmente, ¿qué medicamentos vienen en forma de parches? La administración, la biodisponibilidad es baja, no es tan alta, porque tienen que pasar varias baseras. Por ejemplo, parches para que no fume uno, parches de nicotina. ¿Verdad? Parches de nicotina. Para el dolor muy fuerte, hay un medicamento que es muy, muy fuerte. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el analgésico? Uno de los analgésicos más fuertes, como anestésico también. Fentanilo. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. ¿Cuál es el medicamento que ustedes conocen que se utiliza para el cáncer? Morfina. Cuando ningún medicamento, ningún analgésico le hace efecto al paciente, ¿qué consume? Morfina. Es bien poderoso. Ahora, 100 veces más potente que la morfina, ¿qué se ha dicho de usted? Solamente se utiliza en inducción anestésica. Hace que el paciente no sienta nada. Después se opera. Hay que tener mucho cuidado con este medicamento porque es muy adictivo. Hasta residentes de anestesiología saben. Hay otro que es más potente que el fentanilo. Ya van, el sulfentanilo. Ya. Vámonos de la absorción, vámonos a la distribución. ¿Saben qué, muchachos? Este tema tendría que darse en dos, porque solamente metabolismo es largo. En los textos que van a ver, metabolismo siempre está como un capítulo aparte. Pero vamos a resumir algo, porque solamente tenemos una idea. En la distribución es cómo llega, ¿sí?, el medicamento una vez que está en la sangre, cómo llega al tejido o a su órgano blanco. Se tiene que distribuir por todos los órganos y especialmente al órgano donde va a ir a realizar su función. ¿Sí? Ahora, en la distribución, los fármacos donde mejor se distribuyen van a ser los siguientes. Son los órganos donde mayor irrigación sanguínea existe. ¿Cuáles son? Hígado, muy bien. Riñón. Uno más. Cerebro. Los tres especialmente. Porque tienen mayor irrigación sanguínea. O sea, van a llegar primeramente ahí. Se van a distribuir. ¿Sí? Llegan ahí porque tienen mayor irrigación sanguínea. ¿Y cuáles son los otros dos tejidos donde va a llegar más lentamente? Dos. Vamos a ver dos. Hay buena irrigación, pero llega más lentamente. Es músculos. Y el otro, donde sí llega un poco, tejido adiposo. Por eso el tejido adiposo es almacenamiento. Todos los fármacos se calculan dónde se van a almacenar al final. Tejido adiposo. Bien. Una vez que se distribuyen, ¿sí?, tienen que unirse
La distribución está bien directamente relacionada con la... Se van a unir. ¿A qué se unen? A las proteínas. A las proteínas. Ahora, esto quiero que sepan, muchachos. Todos los medicamentos, todos los fármacos que se consumen, ¿sí? Todos, la mayoría, se van a unir a proteínas. Ahora, ¿quiénes van a cumplir su función? Los medicamentos que estén unidos a proteínas o los que estén sueltitos, libres. ¿Quiénes cumplen su función? Los fármacos o medicamentos o sustancias que estén libres, sueltos. Exacto. Por muchas razones. Vamos a ver la primera, ¿ya? Cuando la proteína se une al fármaco, no deja que éste cumpla su función. ¿Por qué? Porque un fármaco, una droga, tiene una molécula específica, y esa molécula específica, van a ver ustedes, es esto, el fármaco, y este es el receptor. Para que se una, entra exacto, ¿verdad o no? Pero si esto está unido a una proteína, ¿cabrá? No cambia. Esto vamos a ver, van a ver en farmacodinámica, cómo se une y cómo se desencadena todo para que la función se inhiba o se estimule. Entonces, la mayoría de los medicamentos se unen a proteínas. Ahora, las proteínas normalmente que van a utilizarse como transportadores son la albúmina. La primera. La albúmina va a transportar especialmente aquellos fármacos ácidos débiles. Ácidos débiles. ¿Sí? Por eso les he dicho que los fármacos pueden ser, tienen un pH ácido o una pH alcalino. La morfina, por ejemplo, es alcalino. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿quiénes transportan fármacos ácidos débiles? Proteínas. ¿Y quiénes transportan fármacos álcalis o bases débiles? Globulina alfa 1. La alfa globulina. O en algún texto he leído globulina alfa 1 ácido o ácida. ¿Sí? Con la globulina alfa. Muy bien. Bien. Una vez que se distribuye en los tejidos, va a cumplir su función. A esto se va a entrar la farmacodinámica. Ahora, la distribución puede alterarse. Se altera la distribución. ¿Sí? ¿Qué factores alteran la distribución? Por ejemplo, las enfermedades. ¿Qué enfermedades? La hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Enfermedades degenerativas, enfermedades con cáncer. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en el organismo? ¿Cuántas proteínas tenemos? Porque las proteínas son bien importantes. ¿Verdad o no? ¿Cuánto es lo normal de proteínas? 7 a 8 gramos decilitro. Y de las proteínas, el más importante de ellos es la albúmina, que casi es la mitad, 4.5 a 5 gramos decilitro. ¿Verdad o no? Y cuando hablamos de hipoalbuminemia o hipoproteinemia, nos referimos a hipoalbuminemia, que especialmente cuando es menor a 3 gramos o 2.5 gramos decilitro por abajo. Por esas personas que son delgadas, que no pueden engordar por algún tipo de enfermedad. ¿Cuánto de proteína tenemos que consumir al día? Por kilogramo peso. Eso en bioquímica. Por kilogramo peso. Por kilogramo en los adultos, 0,5 gramos por kilogramo peso. Y en los niños, y embarazadas es 1 gramo por kilogramo peso. Y si la actividad metabólica aumenta, puede ser hasta 1.5 gramos por kilogramo. Cuando se hace actividad física, cuando hacen halterofilia, en el gimnasio, todo. Muy bien. Vamos al metabolismo. Bien. Les voy a decir lo más importante de todo esto que estamos viendo, todos los medicamentos, ¿ya? Cuando hablamos de metabolismo, una vez
que el paracetamol ha cumplido su función, ¿sí? Sus metabolitos no se van a quedar en el cuerpo, tienen que ser eliminados. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayoría de los medicamentos, ¿de qué tipo son, les he dicho? Para que se absorban, liposolubles. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer PIS, ¿por dónde se eliminan las sustancias tóxicas? ¿Por la orina, por las heces o por los pulmones? No, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero normalmente, ¿por dónde? Por la orina. ¿Orinan ustedes grasa, aceite? Es agua, ¿verdad o no? La orina es netamente agua. Entonces, el agua con el aceite no se puede mezclar. Como la mayoría de estas sustancias, o de estos, todos los medicamentos, la mayoría son liposolubles, tienen que eliminarse ¿por dónde? Por el riñón, la mayor parte. Para que se eliminen por el riñón no tendrían que ser liposolubles, tendrían que convertirse en ¿qué? A hidrosolubles. Ahí está la clave. Todo eso nos va a indicar el metabolismo. Entonces el metabolismo tiene dos acciones o dos funciones. Uno, la primera va a ser inactivar ¿qué? Inactivar el fármaco, porque si no, a ver, un medicamento no dura toda la vida, no consumes un medicamento y no hace efecto toda la vida, todos los días. Tiene su tiempo de vida, ¿verdad? ¿O no? O por ahí, si alguien consume, por ejemplo, Viagra, no va a estar todos los días, ¿verdad? Como cabal. ¿O qué dicen ustedes? ¿Tiene tiempo de vida o no? Porque tiene que cumplir su función, pero y tiene que degradarse. Eso tiene que degradarse. Entonces, eso va a ocurrir en el metabolismo. Primero, el metabolismo tiene dos fases, ¿ya? Dos fases. O al metabolismo también se lo conoce como biotransformación. Tiene dos fases. En todos los textos está, si hay algunos tres fases, no. Todos están dos fases, todos vayan a leer todos los libros de farmacología. ¿Tienen que decir cuántas fases? Dos. La primera fase va a ser de inactivación. Y la segunda fase, primera y la segunda fase, va a ser de volver el medicamento hidrosoluble para su eliminación. Sencillo, ¿verdad? Ahí es lo más sencillo. Tiene dos fases. La primera, ¿qué es? Inactivar el fármaco. Y la segunda es la eliminación. En la primera fase, inactivar el fármaco, todo esto es bioquímica, va a ser mediante la oxidación, reducción, hidrólisis. Oxidación, reducción especialmente, hidrólisis. Y la segunda de eliminación va a ser por conjugación. A nivel bioquímica, ¿verdad? No, la base para la farmacología es Ya vamos a repetir lo que estén aplazándose en el examen. La biotransformación, ¿cuántas fases tiene? Los de atrás. ¿Cuántas fases tiene? Dos. ¿Cuáles son? La primera fase de inactivación, donde los fármacos van a estar a un proceso de óxido-reducción. Y la segunda fase es de eliminación, donde va a haber conjugación, para volver el medicamento hidrosoluble, para que se pueda eliminar por el riñón. Parece sencillo, pero es lo más complejo. En la primera fase de inactivación, van a actuar ahí unas enzimas. ¿Quién sabe qué es? Lo voy a firmar ahorita. ¿Qué ha dicho eso? Ya, vamos a firmar. Enzimas. Citocromo P450. Van a producir, ¿quiénes van a hacer? ¿Quiénes van a inactivar estos medicamentos que son liposolubles? ¿Cuál vos? Esto vos haréis, ¿sí? Biotransformación, bien. La biotransformación tiene dos fases.
fase 1 y fase 2. Fase 2. La fase 1 está, quienes van a intervenir son los citocromos. Citocromos. C y P, citocromos C y P 450, así se abrevian en todos los textos. Citocromos C y P 450 se llama. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran estos citocromos? Para que entiendan, el metabolismo o la biotransformación se da en un órgano. ¿Cuál es el órgano? El hígado. Se da especialmente en el hígado, en el intestino delgado y en el intestino grueso, pero especialmente en el intestino diré en el hígado. Por eso todos los medicamentos tienen efectos adversos siempre, cuando consumen mucho sobre él y sobre los riñones. Sobre los dos, especialmente. Porque ¿dónde se van a inactivar? En el hígado. Entonces, en las células hepáticas, los hepatocitos, ahí están los citocromos. ¿En qué organelo? En el retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico. En algunos textos está liso y otros rugoso, pero está en el retículo endoplásmico, que es un orgánulo membranoso, ¿verdad? Que comunica el núcleo con la membrana celular. Bien, ahora hay más de 50 tipos. Más de 50 tipos. En algunos dicen más de 50, en otros yo leí que son más de 80. Sí, no, pero son bastantes. Y están enumerados, perdón. El 450 y el 3 está. Sí. Ahora, este 450, ¿de dónde sale? Tú tienes que saber todo. No todo tiene su porqué. Es el valor de difracción de esa enzima. 450 nanomoles. Ahora, normalmente de los 50, 3 nos va a interesar, 3, porque son los 3. De esos 3, el primero es el que actúa sobre 50, va a actuar sobre el 50% de los medicamentos, todos los medicamentos que hay. Es el CIP, citocromo 3A4. El citocromo CIP 3A4. Este 3 nos indica la familia, esta la subfamilia, y el 4 es el gen donde se produce. Es el primero. ¿Quién va a actuar sobre el metabolismo? ¿Quién es sobre la biotransformación de la mayoría de los medicamentos? ¿Cuál? Citocromo 3A4. Ese es el más importante. O sea, hay más de 50, pero el que más trabaja es este. Es el obrero. El segundo, CIP 2A6. 2D6. Citocromo 2D6. Ese actúa sobre otros 25%. ¿Sí? Y el tercero es el CIP, citocromo 3C8. 12C8. Ahora la bibliografía les voy a dar. En la mayoría de los textos, estos dos están. En todos los textos, los dos primeros. Y este tercero está en Goodman y Gilman. La bibliografía es de Goodman y Gilman, por si acaso. ¿Sí? Ahí vayan. Porque ahí está más completito. ¿Sí? En el de Katzun no está separado, pero no está tan completo. En el de Velázquez tampoco. En el de Goodman y Gilman. Me van a preguntar siempre dónde he sacado. Yo les voy a decir, para que ustedes puedan ver. Aunque yo normalmente, ¿qué texto manejo? Katzun, claro. A ver, Goodman y Gilman, la última edición es la 14, no sé si ha llegado. Ahí sí hay COVID, pero en la 13ª no hay COVID porque es del 2018, 19 ha salido. Entonces no hay COVID. ¿O no? Pues, a veces es bueno actualizarse en fármaco además, porque los libros que son Velázquez y demás no han salido nuevas ediciones desde 2019. ¿Habrá COVID hacia atrás? No. ¿Verdad o no? Bien. ¿Han entendido, verdad? ¿Han entendido esto? Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a hacer que
molécula o el fármaco se inactive. Y lo vuelven un poco más hidrosoluble. Lo vuelven un poco más hidrosoluble. ¿Sí? Estos son los citocromos. ¿Sí? Ahí. Ahora aquí. Esto es preguntas de examen auxiliar, donde sea. Esto ya no es necesario. Estos medicamentos que les voy a dar a continuación sirven para todos. Para todos. ¿Sí? Para todos. Anótense. Entonces, ¿quiénes son los que inactivan, les he dicho, los citocromos? Ahora, hay algunos medicamentos que inducen. ¿Qué quiere decir? Inducen. Hacen que se formen. ¿Que se formen qué? Citocromos. Eso se llaman inductores. Y hay otros que se llaman inhibidores. Esos hacen que no haya citocromos. Estos se llaman interacciones medicamentosas. Todas las interacciones medicamentosas están con esto. Hay medicamentos que hacen que aumenten los citocromos, que haya más citocromos. Y cuando hay más citocromos, ¿se va a inactivar más rápido o más lento el medicamento? Más rápido. Cuantos más citocromos hay, el medicamento se va a inactivar más rápido. Un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dolor. ¿La carbamazepina? No, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. La carbamazepina, sí, es un antiepiléptico, anticonvulsivante también utilizado, antineurítico, tiene muchos efectos. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes aprendan. Si yo consumo, por ejemplo, un analgésico, el diclofenaco, todos conocen, ¿verdad? Es un antiinflamatorio analgésico. Muy bueno el diclofenaco. Si hay un medicamento que aumente bastante citocromos y me inyectan diclofenaco, ¿el diclofenaco durará su acción? ¿Por qué? Porque se va a biotransformar muy rápido, se va a inactivar muy rápido. Ahora, si hay medicamentos que inhiben, hacen que no haya citocromos y me inyectan diclofenaco, ¿el diclofenaco se inactivará? No, va a seguir con su función. O sea, no va a tener dolor, te puedes lastimar. Un día, 2 días, nada. Te lastimas 3 días después de haber consumido diclofenaco, nada. Porque no tiene citocromo. Pero ¿cuál es el lío? Los metabolitos van a llegar a lastimar ¿qué órganos? El hígado y el riñón. Por eso, inductores e inhibidores. Por eso, no hay que consumir medicamentos con otros medicamentos. ¿Y cuáles son? Empezaremos por los inductores. Ya, el que ha dicho uno. Pero no es el más importante. Vamos a ver. Inductores. Fenobarbital. Fenobarbital. Ya, la fenitoína. ¿Sí? Rifampicina. Cimetidina. Lo más importante. ¿Qué más? Ya, la carbamazepina. La fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, todos son de la misma familia. Hipnóticos, ¿sí? Anticonvulsivantes, hipnóticos, sedantes. Todos son ahí. Entonces, ¿ya se han anotado los principales? Fenobarbital, rifampicina, cimetidina. Esos son inductores. ¿Sí? Ahora vámonos con los inhibidores. El más importante es el ketoconazol, antiprotozoario, ¿verdad? Micótico, ketoconazol. Otro. Eritromicina. Uno más. Ketoconazol, eritromicina y ¿qué?
No, los azoles son todos los ketoconazol. ¿Ya? Aquí nos falta la grisofulvina también. Ya. Grisofulvina. Grisofulvina es un antimicótico para cuando hay micosis a nivel capitis. ¿Sí? Aquí hay uno que se me ha ido, que es bien importante. Bien, a ver muchachos, voy a repetir. Si ustedes consumen, por ejemplo, fenobarbital, y ¿pueden consumir otro medicamento? No. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Va a hacer que el otro medicamento no cumpla su función. Si ustedes consumen rifampicina, ¿pueden consumir otro medicamento? ¿Por qué? Porque va a hacer que el otro medicamento, ¿qué? No cumpla su función. Se metabolice o se biotransforme muy rápida, se inactive muy rápidamente. A eso que se llama interacción medicamentosa. Van a averiguar, por favor, en todos los textos ahí, van a sacar 5 de cada uno. Ya, 5 de cada uno. Les he dado 3, aquí 4, aquí faltan 2 más, pero ahí es un poco menos. Cuidado, una laguna mental, falta de glucosa de los inhibidores como fenigrina y carbamazepina. No, inductores. Sí, funcionan los dos. Inductores son, inductores. Sí. La carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Sí, funcionan, pero fenigrina y carbamazepina. Ah, claro, los dos medicamentos. Cuando no da efecto, puede dar. Pero el problema es que no va a cumplir su función. O sea, tendrías que darle más Si le das cada 24, tendrías que cada 12 horas. Ahora, ninguno no puedes dar. No es bueno dar más de 2 medicamentos. Les he dicho al principio, ¿verdad? Siempre solo uno. Ahora, si le das esto, si le das con otros medicamentos, no va a cumplir su función. Tendrías que parar uno y darle el otro. O sea, si está con fenobarbital y ese paciente necesita, por ejemplo, diclofenaco, ¿qué van a hacer? Tienen que quitarle el fenobarbital, tienen que darle el diclofenaco. Eso se hace. ¿Ya? Eso es. Eso. Ahora, si una persona está consumiendo ketoconazol, aquí me olvidaba esto. Ketoconazol. ¿Sí? El ketoconazol es para las micosis se utiliza. Es un imidazol, ¿ya? El ketoconazol, le dan ketoconazol, pueden darle, por ejemplo, paracetamol. ¿Qué va a pasar? O le pueden dar un antiarrítmico. ¿Qué va a pasar? El antiarrítmico va a seguir su función constantemente, porque no se va a inactivar. Si le dan eritromicina, de la misma forma. Esos dos medicamentos. Pero el que más grave es jugo de torón. El jugo de toronja es inhibidor. Ahora, si ustedes quieren seguir con su analgésico por una semana, toman jugo de toronja. Pobre hígado, pobre riñón. Entonces, si esto sí de memoria, apréndanse. Esto de memoria. Porque en todas las clases, desde la práctica 3 hasta la práctica 50, interacciones medicamentosas, por ejemplo, interacciones medicamentos. ¿Con qué medicamento no le puedes dar? Por ejemplo, te dicen la vancomicina, ¿con cuál no le das? Ya, ¿o con cuál otro medicamento más? No, ¿con cuál? Con ketoconazol o con fenobarbital. Interacción medicamentosa, por ejemplo, de la digoxina. ¿Con cuál medicamento no puedes dar digoxina? ¿No le puedo dar? Sí. Con cualquiera de estos. Ya sean inductores o inhibidores. ¿Verdad? En interacciones medicamentosas. Basta que sepan los textos con cualquiera. Por ejemplo, la ceftriaxona, ¿con qué medicamento no lo puedes dar? Eso. ¿Verdad o no? O la warfarina, ¿con qué medicamento no lo puedes dar? Warfarina es anticoagulante. Ya. Con ninguno de estos, cualquiera de estos no puedes mezclar. O los derivados del jugo de toronja. ¿Sí? Ah, ya.
Eso es lo que respecta a la primera fase, ¿verdad? En la primera fase se ha inactivado y se ha vuelto un poco hidrosoluble. Les explicaré así para que entiendan. Supongamos que este es el fármaco químicamente, ¿ya? Químicamente, así. Cuando sufre la biotransformación, en la primera fase, lo primero que se va a hacer siempre es eso, aumentar ¿qué? Un grupo oxidilo. ¿Para qué? Para que sea más hidrosoluble. El medicamento al principio no tiene, pero cuando colocas esto se va a inactivar, porque ya no vas a conocer sus receptores, ¿sí? Y se vuelve hidrosoluble. Ahora, la segunda fase, pero no es totalmente hidrosoluble, la segunda fase es donde se vuelve totalmente hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a aumentar otro, aquí se va a aumentar otro, aquí está correcto, es así, o sí, ¿verdad? Ya va a ser más hidrosoluble y se va a eliminar. Y para que suceda esto, la segunda fase se denomina conjugación. Y se va a conjugar con ¿qué? Con ácido glucurónico, con ácido glucurónico, ya sea por conjugación, acetilación o metilación. Y hay otro compuesto que es bien importante, glutatión, el glutatión. Por eso el glutatión es bien importante. Glutatión se va a conjugar con glutatión para que se vuelva hidro. El glutatión es esto. Así como los medicamentos que sirven, la mayoría de las personas se llegan a intoxicar con medicamentos. Los que no tienen recursos económicos altos, ¿con qué se intoxican? Los que no tienen recursos con los órganos fosfaticidas, ¿o no? Por ella, chan, chan, chan. En vez de ir a matarse por el puente de las Américas, nada, antes de ahí se suicidaban, ¿verdad? ¿O no? Hasta hay libros. Todos los asesinos, todos los que se han muerto por el puente de las Américas se han tirado. Hay textos escritos, pero no. Ahora, la mayoría porque es por órganos fosforados, cuando les matan pequeñitos, problemas económicos, ¿verdad o no? Tóxicos. Ahora, los que tienen plata, los de la clase alta, no se van con órganos fosforados. ¿Qué utilizan? Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Diazepam, clonazepam, barbitúricos. Porque ellos normalmente están estresados, las señoras depresivas, entonces toman unitos, pero cuando quieren suicidarse, se intoxican de las dos formas. ¿Verdad o no? Eso es lo que sucede. Ahora, uno de los medicamentos con los que pueden llegar a intoxicar es el paracetamol. ¿Cuánto cuesta el paracetamol? 5 por un peso, 3 por un peso, ¿o no? ¿Perdón? 6 por un peso. ¿Quién ha dicho 6 por un peso? El paracetamol cuesta. Por eso, a ver muchachos, cuando ustedes les duele la cabeza, un dolor, solamente paracetamol. O sea, si consumen mucho paracetamol antes de pero el paracetamol, por eso dicen, solamente sabes recetar paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol es uno de los mejores, es el mejor antiinflamatorio. No es antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Es el mejor. Si ustedes no consumen ningún otro analgésico y solamente consumen paracetamol, les va a hacer efecto. Pero si consumen medicamentos, pues el paracetamol no va a hacer. Por eso tienen que cuidar de no consumir medicamentos. Porque los dos medicamentos cuestan más. Claro. ¿Qué te conviene más? ¿5 por un boliviano o 10 bolivianos por una pastillita? En farmacología todo es dinero. La Bayer, por ejemplo, es la empresa más grande y multimillonaria. La Bayer, ¿por qué produce? ¿Qué produce? La Bayer. La Bayer es la empresa farmacéutica alemana más grande del mundo, ¿no? Sí. Ni fútbol en Bayer de mí. No es nada. Los visitadores o las visitadoras, doctor, por favor, este medicamento solito dan 10, tome, le regalo un portacelular, le regalo una tablet, todo te regalan, en tu cumpleaños todo viene, todo. Aunque no es tan correcto, debería haber una ley sobre el medicamento, ¿sí? ¿O no?
Porque lo que tú tienes que recetar no tiene que ser lo que te digan los demás. Tienes que dar, eso van a ver, nombre genérico y nombre comercial. Siempre genérico, no comercial. Bien. Entonces, el glutatión es el que va a volverlo hidrosoluble e inactivar al paracetamol. Porque algunos se intoxican con paracetamol, tienen convulsiones, pueden a morir. ¿Cuál es el antídoto para la intoxicación por paracetamol? Ya, trae tu cuaderno. N-acetilcisteína. ¿Cómo es que ocurre la intoxicación? Consume todos consumen, ¿no? Paracetamol cada 6 horas o no. Entonces el glutatión lo que hace es inactivar. Pero cuando consumen más de la dosis requerida, que son 4 gramos por día o 5, entonces el glutatión se acaba y no hay quien inactive. Y por eso la persona se intoxica. Por eso la persona se intoxica. Ya una vez que pasa la fase 2, que es conjugación con ácido glucurónico, glutatión por acetilación, metilación, lo que ustedes quieran, el medicamento, el fármaco, los metabolitos ya son inactivos y se van a eliminar, ya son hidrosolubles y se eliminan con facilidad por la orina. ¿Sí? Ahora, en la biotransformación también hay profármacos que se activan, o sea, nosotros consumimos un fármaco que no están activados, que para activarse, ¿dónde se van a activar? En el hígado. ¿Qué fármacos son, por ejemplo, esos que se van a inactivar? Consumimos, pero que no van a ser activos esos datos, tienen que sufrir una biotransformación. ¿En dónde? En el hígado. Anótense. ¿Qué fármaco? El enalapril. ¿Para qué se utiliza el enalapril? Para la presión alta, la hipertensión arterial. El enalapril, ¿conocen, no? El enalapril. Cuando consumen el enalapril es inactivo, pero una vez que llega al hígado se va a activar. Por eso es como profármaco. Y el activo se va a llamar enalaprilato. Otro, la ciclofosfamida. Otro, no sé si el metotrexato. Metotrexato. Es un antirreumático. Ya. Muy bien. Vamos a acabar con la expresión, lo más cortito ya. Una vez que ya se ha biotransformado el medicamento, se tiene que excretar. ¿Y por dónde se va a excretar? Puede ser por tubo gastrointestinal, puede ser por pulmones, pero normalmente es por orina. Puede ser por la leche materna, puede ser por el sudor, puede ser por las lágrimas. Por todos esos lugares se puede excretar el medicamento. Pero el más importante siempre va a ser el renal. Y la excreción renal por 3 mecanismos. ¿Cuáles son los 3 mecanismos? ¿Cuáles son? Esa bien. Entonces ya tiene que ser para asignatura. Filtración. Ya, muy bien, filtración. Secreción, absorción, reabsorción. Primero es filtración glomerular, secreción y reabsorción. ¿Sí? Por esas 3, así de sencillito. Así de sencillito. ¿Cuáles son? Entonces les he dicho: filtración glomerular, secreción por transporte activo y reabsorción por difusión facilitada. La condición para que se eliminen, ¿cuál tiene que ser? Que los medicamentos o metabolitos no estén unidos a proteínas, porque las proteínas se filtran. No se filtran. Cuando una persona elimina proteínas, está en temas de los riñones. Ahora, del 100% de los medicamentos, el 20 al 25% no va a sufrir biotransformación, se va a eliminar tal como está. Tal como está, ejemplo, la morfina. Puede ser. ¿Sí? Se elimina tal como está. ¿Ya? Ahora, para concluir, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que consume especialmente la mamá, cuando está en etapa de embarazo. Los medicamentos que consumen pueden, si cumplen todas estas
cumplen todas estas propiedades, ¿pasa o no pasa la leche? Pasa al bebé, le puede dar de lactar al bebé. Por eso la mujer embarazada no tiene que consumir muchos medicamentos. Si cumple esto, pasa. Y los efectos van a tener en el lactante. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto, la barrera hematoencefálica. No todos pasan los medicamentos la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque las células tienen uniones estrechas a nivel de la barrera hematoencefálica. Por eso, no todo, cuando uno tiene meningitis, inflamación de las meninges, no todos los medicamentos son efectivos, son muy pocos, antibióticos especialmente. ¿Cuáles son los antibióticos que son efectivos en la meningitis? Cefalosporinas, ceftriaxona, cefotaxima, porque ellos sí pasan. Y el que más pasa es el cloranfenicol, pero no se utiliza porque tiene muchos efectos adversos a nivel medular especialmente. Ahora, cualquier tejido inflamado, cuando hay alguna inflamación de cualquier tejido, ¿sí?, siempre hay vasodilatación y por eso cualquier medicamento que se les da siempre da efecto, porque aumenta su vasodilatación y aumentan los poros. En las mismas meninges, cuando hay inflamación, aumentan las uniones y pueden pasar los medicamentos, por eso son efectivos. ¿Sí? Y para concluir, ¿qué medicamentos no tiene que consumir la madre o la mamá embarazada? Para que no tenga efectos teratogénicos el pequeñito. Con eso acabamos. No puedes darle tu medicamento, ¿verdad o no? Porque pues embarazada, realmente en los 3 primeros meses puedes producir malformaciones con... Ya, muy bien. Entonces, hay 4 grados. Hay grado A, los medicamentos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y X. A, B, C, D y X. Los del tipo A pueden dar, no hay ningún problema. Los del tipo D, A pueden dar. ¿Qué quiere decir? Que se han hecho estudios y no se ha visto que haya malformaciones o alteraciones en los recién nacidos. Los del tipo B, ¿sí?, hay estudios, pero especialmente en animales, que no hay en hombres, y que en los animales no se han dado los efectos adversos teratogénicos, pero no hay estudios en humanos. Los del tipo C, hay estudios en animales y hay algunos tipos de alteraciones. Y los del tipo D sí dan alteraciones. Los del tipo X son contraindicados, no tienen que dar por nada del mundo los del tipo D. Entonces, los del tipo D, por ejemplo, ¿cuáles son? Ha dicho ya, ¿cuál ha dicho? Warfarina. La warfarina, 1. Las estatinas, ¿están anotando? Las del tipo X, por nada del mundo tienen que dar. Warfarina. Estatinas, las del tipo X. Estatinas. Después tenemos a la talidomida. La señorita que me está indicando ahí atrás, metotrexate. El metotrexate. ¿Qué es el metotrexate? Es uno de los mejores medicamentos utilizados para la artritis reumatoide. Es el que mejor se utiliza, el que mejores efectos da. Artritis reumática. ¿Sí? La warfarina es un anticoagulante, hace que no coagule la sangre. Se utiliza en todos aquellos pacientes que han sido operados del corazón o que tienen trombosis o varices, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. La warfarina. Las estatinas son aquellos que inhiben a la hidroximetilglutaricoenzima A. La hidroximetilglutaricoenzima A es una enzima que es esencial en la producción o síntesis de colesterol, de lípidos. Pero siempre se me preguntan, ¿qué ha pasado bien? Entonces, sobre las estatinas, ¿sobre cuál actúan? Hidroximetilglutaricoenzima. ¿A quiénes les da estatinas? A los pacientes que son gorditos, a los que tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, a los que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, eso les da estatinas. Por ejemplo, la atorvastatina, la simvastatina.
Tatina. Esos, ya saben los tres, ¿verdad? Y del grupo D, que no hay que dar también, hay que tener mucho cuidado. El clonazepam, el alprazolam. Los del grupo D. No les den a las embarazadas lo que estoy diciendo. Para nada. Si les dan, pues nada, ¿cuál es? Alprazolam. Hay más. Para la próxima, háganse su cuadrito. Ahí anótense. Grupo A. ¿Y cuáles pueden dar? A las mujeres. Sin problema. Les dan nomás. Paracetamol. El grupo B. Vitaminas. ¿Cuál vitamina especialmente? Ácido fólico. Vitamina B9. Ya, B9 la viene. Eso denle nomás, si está embarazada, denle, aunque no tenga nada de ácido fólico. No, mejor no le den. El ácido fólico tiene sus funciones, ¿verdad o no? ¿Para qué, por ejemplo? Para que no tenga malformación a nivel del tubo neural. Y otro para cuando está blanco, a la anemia. Por eso nace embarazada, ¿verdad? Ácido fólico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?